Buenas noches, Dios le continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les damos la bienvenida a este servicio en el cual le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Bendecimos la vida de nuestros pastores, José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Usted que se conecta, que va a ver esta transmisión, Dios le bendiga de una manera especial. ¿Y cuántos estamos agradecidos con Dios en este día por darnos la oportunidad de compartir su palabra? Es un tiempo en el cual oramos, ¿verdad? Para que sea Dios hablando a nuestra vida conforme a su voluntad. Así que yo le quiero invitar a usted, vamos a orar y vamos a decirle: Padre, en esta hora te doy gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder predicar, Señor, tu palabra que es viva y es eficaz ahora, para que sea usted hablando a nuestra vida conforme a su voluntad, que sea su Espíritu Santo tocando, Señor, cada vida, cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este día le quiero invitar a usted. Vamos a compartir la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Amén. Vemos un pasaje que nos habla acerca de Samuel. Samuel, que fue profeta y juez sobre Israel. Y nosotros, al leer la vida de Samuel, podemos decir que fue un gran hombre de Dios. Pero vale la pena entonces mirar cómo fueron los inicios, los primeros años de Samuel, la época en la cual le tocó vivir a Samuel. De hecho, estamos viviendo tiempos, ¿verdad?, en los cuales muchas veces decimos que son tiempos difíciles, que podemos ver que la maldad se ha multiplicado, que muchas veces el corazón del ser humano es alejarse de Dios, pero que en medio de cada generación, sin importar la época en la cual nos encontremos, de verdad puede haber un hombre, puede haber un joven que agrade a Dios. Y si Dios nos ha colocado para estos tiempos, es porque Dios sabe que en estos tiempos aún podemos buscarle. Samuel fue aquel niño al cual Ana pidió en medio del dolor, de la tristeza, del quebranto del corazón. Samuel fue respuesta y vino como respuesta a la oración de una madre que no podía tener hijos, pero también a esa oración que hace Ana, y en la cual ella le puede decir al Señor: Señor, regálame un niño. Y ella le especificó y le dijo: Él te servirá, será consagrado para ti. Y Dios le otorgó a Ana lo que le pidió. Y yo creo que si hoy están en este lugar, cada uno de nosotros, Dios nos ha permitido nacer con un propósito. Dios nos ha permitido estar en estos tiempos porque Él tiene un propósito para nuestra vida. Así como Dios tenía un propósito en la vida de Samuel. Pero en la vida de Samuel los primeros años fueron muy importantes. Podemos ver detrás de la formación de Samuel una madre que oraba, una madre que decidió y determinó en su corazón que su hijo estuviera al servicio
del Señor. Y yo no sé cuántas madres hoy pueden decir: yo he decidido en mi corazón instruir a mi hijo para que esté en la presencia del Señor, porque ciertamente hay madres, ¿verdad?, que anhelan esto, y es una responsabilidad de los padres el poder orientar y el poder formar e instruir a los niños en el camino de Dios. La Escritura nos dice que debe instruirse desde pequeño para cuando fuere viejo no se aparte, ¿verdad?, de los caminos del Señor, y ese temor siempre esté en su vida. Así que es una responsabilidad y es algo que va a marcar la vida de los hijos, es algo que va a marcar la vida de los jóvenes, es algo que va a marcar una generación y una época donde muchas veces se ha perdido el temor del Señor. Ana tomó ese tiempo, los primeros meses, los primeros años estuvo al cuidado de Ana, pero cuando llegó el tiempo, Ana lleva a Samuel al templo, lo entrega a Elí y allí empieza entonces Samuel a ministrar, a estar, a aprender en la presencia del Señor. Cuando estaba el sacerdote Elí, y la palabra nos dice que así como había una madre que procuró enseñar e instruir a aquel hijo en los caminos del Señor, allí mismo también las Escrituras, cuando nos habla acerca de Samuel, nos está diciendo en el capítulo 2 que Elí también tenía unos hijos, y vale la pena entonces en esta hora hablar de aquellos hijos que tienen el temor de Dios, sin negar entonces que también muchas veces se levantan hijos que no tienen el temor de Dios en su corazón, y esto va a marcar de una u otra manera el futuro de los jóvenes, el futuro de los hijos. Por eso es una gran responsabilidad y es un llamado que Dios hace a poder instruir, a encaminar a los jóvenes en el camino del Señor. La Escritura nos dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres como impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mire que la Escritura primero nos habla acerca de Samuel, cómo Dios le otorgó a Ana tener a Samuel, pero también nos habla acerca de Elí, un sacerdote, el sacerdote de ese momento, el sacerdote que ministraba en la presencia de Dios, y parece contradictorio que siendo aquel hombre conocedor de la palabra de Dios, sus hijos, dice la Escritura que eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. Qué triste es cuando en una familia Dios ha levantado un líder, Dios ha colocado una persona para direccionar, pero que no saque ese tiempo para instruir, para que los hijos puedan tener un conocimiento del Señor. Cuando el ser humano, cuando nosotros decidimos sembrar la palabra de Dios en el corazón de los jóvenes, en el corazón de los niños, eso va a causar un efecto en la vida de ellos, y es que sus vidas van a ser cambiadas, pero que va a llegar un momento donde ellos van a tener que tomar la decisión si siguen a Dios o desobedecen a Dios. Y entonces vemos aquellos hijos de Elí que eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová y empiezan a hacer, ¿verdad?, lo malo. Y aún la Escritura dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Sí, mire que era muy grande y aún tenían fama de que estaban haciendo cosas que desagradaban a Dios. Pero yo estoy creyendo por jóvenes en estos tiempos que se levantan bajo el temor de Dios, bajo el conocimiento de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo. Y hasta allí entonces miramos los hijos de Elí. Pero después de la palabra decirnos que el pecado de los jóvenes, ¿verdad?, era muy grande delante de Jehová, porque Dios es quien conoce el corazón.
Dios sabe de qué manera nosotros estamos delante de Él. Dice la palabra en el versículo 18, y el joven Samuel, mire que también era un ¿qué? Un joven. Los hijos de Elí eran como jóvenes. Y entonces el joven, vemos que en Elí habían varios jóvenes, pero Samuel, ¿cuántos eran? Un joven. Y muchas veces nosotros vamos a encontrar jóvenes temerosos de Dios que no va a ser fácil levantarlos y formarlos, pero que sí es posible. Y en el ejemplo de Samuel, nosotros podemos ver que en cualquier tiempo es posible levantar jóvenes que tengan el temor y el conocimiento de Dios en su vida. Y el joven Samuel, ¿qué hacía? Ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. El joven Samuel, sin importar lo que los demás a su alrededor hacían, sin importar aún los que los hijos de Elí hacían, Samuel hacía algo y era ministrar en la presencia de Dios. Qué bueno es cuando nosotros decidimos pasar tiempo en la presencia de Dios, cuando hay jóvenes que ministran en la presencia de Dios, cuando hay jóvenes que separan ese tiempo para estar en la presencia de Dios, para leer su palabra, para tener un acercamiento con Dios. Y Dios quiere que así como Samuel fue un joven que se levantó en aquel tiempo y que hoy las escrituras siguen dando testimonio de él, usted también pueda ser ese joven como Samuel que se levanta a ministrar en la presencia del Señor. No es necesario que los demás lo vean. Allí en su hogar, allí en su habitación, usted puede ir a la presencia de Dios, puede conocer al Señor, porque es necesario en la intimidad tener un conocimiento de Dios. Y así como la escritura nos habla que Elí tenía estos hijos que eran impíos, la escritura también nos habla de una madre que estaba al cuidado de sus hijos, y muchos pudieran decir el primer hijo sin aún haber tenido nunca hijos y lo dedica a Dios. Puede ser contradictorio para muchos, pero fue una madre que decidió marcar la vida de su hijo. Y usted que está aquí, usted que está allí conectado, puede ser un instrumento a través del cual su hijo puede ser un gran siervo de Dios, un instrumento a través del cual usted puede instruir un evangelista, un adorador, un predicador, un pastor, un hombre o una mujer que va a servir y va a ministrar en la presencia del Señor. Así que Ana, ¿qué hacía cada año? Le llevaba una túnica. Ana no se había olvidado de Samuel. Ana estaba al pendiente, y es una responsabilidad de nosotros mirar cómo está la vida espiritual, ¿verdad? De los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, el poder ayudarles, el poder hacer ese acompañamiento, el poder instruirles, el poder enseñarles, el poder mostrarles ese camino. Pero se necesitan también jóvenes dispuestos a estar en la presencia de Dios, jóvenes dispuestos para el servicio de Dios, jóvenes que anhelen en su corazón de verdad tener un conocimiento de Dios. Amén. Ahí vemos que Samuel permanecía en la presencia de Dios. Y dice la escritura que el joven Samuel crecía delante de Jehová. Jesús también crecía en estatura y en gracia delante de ¿quién? De Dios y de los hombres. Y así como hay un crecimiento físico, así como crecemos en estatura, Dios también espera que haya un crecimiento físico, pero también espiritual en nuestra vida. Dios anhela que los jóvenes puedan crecer en el temor, en el conocimiento, en la sabiduría de Él. Amén. Y Samuel estaba creciendo
delante de Jehová. Y qué bueno cuando crecemos delante de la presencia de Dios. Qué importante cuando hay jóvenes, adolescentes, niños, ¿verdad? Adultos que deciden tener esa formación en Dios. Y es lo que Dios espera, que se pueda tener ese crecimiento delante de Él. Y aún la Escritura nos dice, pero Elí era muy, ¿qué? Muy viejo. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Mire cómo estaban aquellos jóvenes y aún el padre les pudo decir cómo era su comportamiento. Y ahí el papel que juegan los padres de poder aconsejar a los hijos, poder aconsejar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, el poderles aclarar y decir las cosas como son. ¿Sabe? Y estaba Elí diciéndoles su comportamiento, cómo estaban actuando. Y la Escritura también nos sigue diciendo acerca de Samuel, porque es que nos habla de Samuel y también nos habla de los hijos de Elí. Y el joven Samuel iba creciendo, Samuel seguía creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel seguía en crecimiento, así como habían unos jóvenes que no tenían el temor de Dios y su fama crecía, no para bien, sino para mal. También había un joven llamado Samuel, que su fama estaba creciendo, no delante del pueblo, sino que estaba alcanzando buen testimonio delante del Padre Celestial. Y ese es el buen testimonio que Dios espera, el poder ser aprobados por Dios, el poder ser aceptados por Dios, porque cuando agradamos a Dios, agradamos a los hombres, ¿verdad? A las personas, pero muchas veces queremos hacer lo contrario, agradar a las personas y así terminamos desagradando a Dios. Pero Samuel no era así. Samuel era un joven. Usted joven, en este día usted puede saber que también hay otros jóvenes como ustedes que han decidido guardar su corazón y su vida para el Señor. Hay otros jóvenes que hoy en día también han determinado servir a Dios. Hay otros jóvenes también que son ejemplo. Y así como Timoteo, como Samuel fue ejemplo, Dios los ha colocado también a ustedes para ser ejemplo en medio de estos tiempos, amén. Entonces, ¿cómo era Samuel delante de Jehová? La Escritura nos dice que era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Tenía buen testimonio, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Y es necesario, ¿sabe? Que en estos tiempos seamos buen testimonio. ¿Sabe para qué? No para tener una buena apariencia, sino para ser ejemplo a aquellos que aún no han creído en Cristo. Y a través de nuestro ejemplo, de su ejemplo, muchos más puedan llegar a los pies de Cristo. Amén. ¿Es fácil? No, no es fácil. Muchas veces tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. Muchas veces nos va a costar, pero que con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Pero se necesita disposición en el corazón para agradar al Señor. Amén. Entonces, mire, así como nos habla de Samuel, nos está hablando entonces de Elí. En el capítulo 2, versículo 29, nos dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y parece que las cosas como que se van colocando aún peor. Mire que así como se empieza a decir que eran hombres impíos, ya después se dice que su fama era muy mala, eran conocidos por sus malos actos. Ahora nos dice la Escritura que Elí no los estorbaba en ninguna
de las cosas malas que ellos hacían. Y está diciendo la Escritura, y has honrado a tus hijos más que a mí. Sabe que por encima de cualquier cosa, al primero que usted y yo debemos honrar es a Dios. Al primero que usted y yo debemos temer es a Dios. Al primero que nosotros debemos agradar es a Dios. Y cuando el anhelo en nuestro corazón es de agradar a Dios, eso nos va a llevar también a instruir a aquellos que están a nuestro alrededor para que ellos también agraden a Dios. ¿Y cuántos queremos agradar a nuestro Dios? ¿Cuántos queremos honrar a nuestro Padre Celestial? Allí estaban honrando, dice la Escritura, y has honrado a tus hijos más que a mí. Es responsabilidad entonces de los padres también el instruir a los hijos, en corregir, en enseñar, en mostrar. Con el ejemplo muchas veces no es fácil, pero se puede con la ayuda del Señor. Amén. Porque sabe que dice la Escritura en el versículo 30, porque yo honraré a los que me honran. ¿Y cuántos quieren honra de parte de Dios? Amén. Muchas veces queremos honra, pero no queremos honrar al Señor. Y dice la Escritura que Dios honra a los que le honran. Y yo creo que aquí hay jóvenes que Dios va a honrar por cuanto han honrado a Dios, por cuanto han decidido amar a Dios, guardar su palabra, sus mandamientos, estar en la presencia de Dios. Dios va a honrar a aquel que le honra. Usted que ha decidido en su corazón honrar a Dios, o quizás usted que aún dice, no, Señor, no lo estoy haciendo. Estamos a tiempo de llevar una vida que honre, ¿verdad?, a nuestro Dios. Por todo aquello que entonces venían haciendo, vendrían unas consecuencias sobre los hijos de Elí que no serían las mejores. Y usted puede seguir leyendo los pasajes y puede mirar que el fin de ellos no fue el mejor. Aquel que decide, dice la Escritura, hay caminos que al hombre les parecen rectos, pero que su fin es que camino de muerte, ¿verdad? Hay caminos que nosotros muchas veces decimos, no, Dios no va a decir nada. Está bien que hagas esto o está bien que hagas aquello, pero no es a nuestro parecer. Todo necesita ser aprobado por Dios y ser filtrado por la palabra del Señor. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su final es de muerte. Pero Dios no quiere que escojamos ese camino, sino el camino recto que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva a la salvación y al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Así que Samuel iba como creciendo, ¿verdad? Y crecía delante de ¿quién? Delante de Dios. Por eso llegó un momento cuando empezamos a leer el capítulo 3, donde la Escritura dice, el joven Samuel, otra vez dice la palabra, ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Dónde estaba Samuel de continuo? En la presencia del Señor, ¿verdad? Y la palabra de Jehová, ¿qué pasó? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es decir, que así como había una situación difícil donde las personas estaban haciendo lo malo, donde muchos habían perdido el temor de Dios, donde ya la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y donde ya no había tampoco visión con frecuencia, en medio de todo hubo un joven que dijo, yo quiero ser diferente. Un joven que decidió en su corazón permanecer aún en la presencia de Dios. Allí la Escritura no nos dice que todo el pueblo se descarrió. En el primer versículo nos aclara, nos dice que Samuel hacía algo y era ministrar a Jehová en la presencia de Elí. Pero después nos dice la condición de aquellos días.
¿Y será que hoy estamos viendo también esa condición? ¿Será que hoy también estamos viendo que muchas veces el temor de Dios se ha perdido? El amor a Dios se ha enfriado, ¿verdad? Que muchas veces nos hemos alejado del Señor y así había muchas personas, ya la palabra del Señor escaseaba, ya no había visión con frecuencia, pero así como hubo uno que se levantó, que hizo la diferencia, ese uno, así como Samuel, Dios quiere que sea usted y que sea yo. Amén. Dios quiere que seamos diferentes en estos tiempos. Dios quiere que no seamos como el resto del mundo. Dios no quiere, ¿verdad?, que vivamos como viven todos, porque dice que la puerta que lleva a la perdición es ancha, es espaciosa, pero el camino que lleva a la vida eterna es angosta y la puerta también es como angosta. Es fácil tomar la puerta ancha, pero es de personas con determinación, con amor y con el temor de Dios entrar por esa puerta estrecha, caminar por ese camino angosto, pero que al final vamos a ver la recompensa y el fruto de nuestra labor, de nuestro amor y de nuestra obediencia a Dios. Amén. Así que la condición, así que no hay excusa para decir, es que me tocó un tiempo muy difícil. Si hubiese vivido en los tiempos de Samuel, yo habría sido un joven diferente. Si hubiese vivido quizás en los tiempos de Elías, habría sido diferente. Pero no importa el tiempo, sabe que Dios ve el corazón, que hay en nuestro corazón, que había en el corazón de Samuel y que había en el corazón de los hijos de Elí. Tarde o temprano se va a ver reflejado lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Y en medio de ese tiempo dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Vemos así un joven que no se apartaba de la presencia de Dios. Samuel dormía en la presencia de Dios, ¿verdad? Donde estaba el arca de Dios, es decir, el arca representaba la presencia de Dios y allí estaba Samuel en el templo de Jehová, en donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios, y es el lugar correcto donde Dios quiere que hoy estemos en su presencia. Hay lugares que no son convenientes, hay lugares que no son correctos para los hijos de Dios, pero hay un lugar que es correcto, que es el adecuado, y es donde está la presencia de Dios. Amén. Allí es el lugar donde nosotros debemos estar, donde esté la presencia de Dios, donde se hable de Dios, donde se predique acerca del evangelio, porque cuando usted sea un joven lleno de la presencia de Dios, va a poder impactar a otras personas que necesitan una palabra de parte del Señor. Y allí donde estaba Samuel durmiendo, dice la escritura, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Samuel estaba en el templo donde estaba el arca de Dios, pero la escritura es clara al decir: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Quizás hay lámparas que están a punto de apagarse. Hay lámparas quizás que ya su fuego es poco, pero Dios quiere que avivemos ese fuego. Dios no quiere que dejemos apagar esa lámpara en nuestra vida. Dios quiere que venga ese avivamiento a nuestra vida, ¿verdad? Dios quiere que lo avivemos en cada uno de nosotros. No seamos como aquellas vírgenes que dejaron apagar sus lámparas, que se quedaron sin aceite. Yo creo en esta hora, ¿verdad?, que somos de aquellas personas que no dejan apagar sus lámparas, sino que son como las 5 vírgenes sensatas que guardaron aceite, que fueron precavidas. Y allí estaba Samuel entonces, y antes que fuese apagada, dice que Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí.
Hay personas aún a las cuales Dios continúa llamando, a las cuales Dios aún les sigue llamando por su nombre. Hay jóvenes, adolescentes, hay personas, hermanos, allí conectados que tienen un conocimiento de Dios, pero que muchas veces no han tenido un encuentro real con el Padre Celestial, pero aún Dios sigue llamando y Dios sigue esperando una respuesta en la cual le podamos decir al Señor: heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesto para ti. Yo no sé cuántos le podemos decir al Señor en esta hora: heme aquí, al llamado que Dios nos está diciendo, al llamado que Dios hoy nos reitera a cada uno de nosotros. A ese llamado, ¿verdad? Es necesario que nosotros atendamos y traigamos respuesta. Y fue así como Dios empieza a llamar a Samuel, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y allí Dios le empieza a hablar a Samuel. Y a través de la Biblia nosotros podemos ver en el libro de Samuel cómo Dios levantó a Samuel, y era un gran hombre de Dios. Y la escritura dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él. Samuel siguió creciendo, y nuestro crecimiento en Dios no debe parar. Amén. Samuel, en cada episodio a lo largo del capítulo 2 y capítulo 3, podemos decir que la escritura nos dice: y Samuel creció, y Samuel crecía, y Samuel estaba ministrando delante de la presencia de Dios. Así que dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él. ¿Y cuántos queremos que Dios esté con nosotros? Pero sabe, Jehová estaba con Samuel, pero también Samuel decidió pasar tiempo en la presencia de Dios, y es necesario que pasemos tiempo con Dios. Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y Samuel contaba con el respaldo de Dios en su vida, y la escritura entonces nos dice que él creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén. Entonces Jehová estuvo ¿con quién? Con Samuel. No estuvo con los hijos de Elí, porque ellos menospreciaron las cosas de Dios. No menospreciemos a Dios, valoremos las cosas de Dios, valoremos la presencia de Dios, valoremos el servir a Dios, valoremos el poder ministrar, valoremos la oportunidad y los dones, talentos, ¿verdad?, que Dios nos ha dado para el servicio de Dios. Así que vemos entonces que la escritura dice: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todos pudieron conocer, pero primero Samuel conoció a Jehová en el secreto, y también Samuel pudo conocer a Dios en lo secreto, y después todas las personas en Israel pudieron conocer de que en verdad Samuel era un profeta de Dios. Y sabe, cuando nosotros de verdad somos esas personas que crecemos en Dios, que tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, vamos a ser conocidos por Dios, pero también vamos a ser testimonio de que somos hijos del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que lo que nos corresponde es elegir en este día, ¿verdad?, el poder decir: si yo quiero ser diferente como lo fue Samuel, un hombre de Dios, un hombre que estuvo al servicio de Dios, o si quiero ser como los demás que no tuvieron presente a Dios en su vida. Yo creo que aquí hay jóvenes, hay adolescentes, personas allí conectadas, que hoy le podemos decir a Dios: Señor, yo quiero crecer en tu presencia, yo quiero que tú estés conmigo. Amén.
Si en este día usted le quiere decir al Señor, Padre, yo quiero comprometerme más contigo, vamos a orar en esta hora y vamos a decirle, ayúdame, Señor, porque yo quiero ser ese uno que marca la diferencia, ese Samuel en el hogar, ese Samuel en el colegio, ese Samuel en el barrio, ese Samuel en la universidad. Usted puede marcar la diferencia. Imagínese en medio de aquel gran pueblo, Samuel marcó la diferencia y no podemos tomar como excusa y decir, es que los demás hacen esto, yo también lo quiero hacer. Es que usted es diferente, usted es llamado por Dios, usted ha sido escogido por Dios, amén. Así que vamos a decirle, Padre, en esta hora, te doy gracias por tu palabra. Hoy nos muestra, Señor, cómo fue la vida de Samuel en sus inicios, su formación, cómo él ministraba en tu presencia, cómo él crecía, pero también, Señor, en un tiempo cuando la palabra escaseaba, cuando la visión no venía con frecuencia, hubo un joven que se levantó para adorarte, para tener una relación, un compromiso contigo y para ser ejemplo, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, Padre, a ser diferentes, Dios mío, a marcar la diferencia, a hacer luz en medio de la oscuridad, a ser esos instrumentos de honra en tus manos, Señor amado. Ayúdanos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos por los que están conectados, por un milagro, por una sanidad, por una restauración. Padre, trae respuesta a su vida conforme a su voluntad. Bendícelos en esta hora, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.